Él y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. Un grupo de medidas económicas anunciadas el pasado 10 de marzo de 2020 con las que el gobierno espera obtener 2.252 millones de dólares aún dependen de la aprobación de la Asamblea Nacional y están en la mira de los acreedores y representantes de los trabajadores. La caída del precio del crudo y la desaceleración económica por la expansión del coronavirus motivaron al gobierno a presentar medidas que involucran austeridad, despidos en el sector público, cambios tributarios, entre otros puntos. A esto se suma el retraso de un desembolso de unos 348 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional había prometido para este mes de marzo. 7:38, vía telefónica, el economista Marco Flores. Estamos seguros que escuchó la introducción. Así las cosas, ¿qué le espera a la economía del país? Economista, muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, Washington. Buenos días, Aliceño. Un saludo cordial para la audiencia. Mire, bueno, aquí hay varias cosas que decir. La primera parte tiene que ver con las medidas económicas propuestas por el gobierno. La segunda parte tendría que ver más bien a nuestro juicio del Foro de Economía y Finanzas Públicas con las medidas que sí se deberían proponer en lugar de las que ha propuesto el gobierno. Para empezar, nosotros no creemos que ni remotamente las medidas propuestas por el gobierno le puedan dar el dinero que el gobierno está diciendo. Y podemos reflexionar y explicar el porqué. Pero por sobre todo, hay algo que es central en esta hora en el Ecuador. En esta hora de angustia, en esta hora de apremio de la salud ecuatoriana y de la economía ecuatoriana. Todos los países del mundo, las economías del mundo, están tratando de poner dinero en la economía para fortalecer precisamente la demanda, para que no se contraiga exageradamente y deprima terriblemente la economía con impactos graves en el empleo y la pobreza. Ecuador es el único país en el mundo que en estas circunstancias se le ocurre proponer un incremento de los impuestos y una reducción del empleo público en un momento en que, en primer lugar, el Ecuador ya se encuentra en estancamiento desde hace tiempo atrás con los peores indicadores económicos y sociales de los últimos tiempos. Suficiente es decir, lo que ustedes saben de memoria, tener un 62% de desempleo abierto y disfrazado solo puede considerarse una tragedia. Pero luego viene este problema gravísimo de la pandemia del coronavirus y en estas circunstancias, ¿no?, el gobierno mantiene las medidas de nuevos impuestos. Verdaderamente es ir no solo en la dirección contraria, verdaderamente es una política económica nefasta. Yo no sé si usted quiere que yo toque los temas que más bien nosotros proponemos a esta hora, pero el punto sustantivo en primer lugar es que el gobierno debe dar de baja estas medidas propuestas, que además buena parte de ellas son inconstitucionales, ilegales, y en vez de producir lo que el gobierno dice que espera, va a producir lo contrario porque va a contraer más la demanda. Solamente déjeme darle un dato. Leí en estos días un informe de la Sociedad de Empresas Automotrices del Ecuador, y ellos señalan que de aprobarse este absurdo nuevo impuesto del 5% sobre los carros evaluados a partir de $20,000, que son los carros de la clase media, porque y que son adquiridos a través de cuotas, de endeudamiento, de ahorros de la familia, en fin. Esos vehículos, como usted sabe, solamente por hablar de los países cercanos, ¿no?, Colombia, Perú, valen $14,000, en realidad están alrededor de los $12,000. Los impuestos que los ecuatorianos pagan sobre los vehículos ascienden al 106% del valor del vehículo en puerto. 106%. Se le quiere meter 5% más, con lo cual subiría al 111% los impuestos que se pagan sobre el valor del vehículo. Pero además se está cargando impuestos sobre impuestos, porque en el avalúo del vehículo ya están considerados los impuestos, los aranceles, las tasas y las contribuciones, y es ilegal establecer un impuesto sobre impuestos. Pero además, en este caso, la Asociación de Empresas Automotrices
hace un análisis de qué creen que va a pasar con la demanda. Y ellos coinciden con lo que ha venido diciendo el Foro de Economía. La demanda se va a contraer, causándole un perjuicio al SRI en la recaudación. Y ellos estiman que la contracción podría llegar hasta 240 millones de dólares en contra. Bueno, y así podríamos seguir. El tema de meterle la mano a los salarios de los trabajadores, el sueldo de los trabajadores, el salario de los trabajadores está garantizado por la Constitución. Si no recuerdo mal, desde el artículo 328, el que expresamente señala y establece que no se pueden tomar recursos de los salarios de los trabajadores, ni contribuciones, ni disminuciones, ni ningún tipo de afectación al salario de los trabajadores. Ese es un derecho constitucional. La única forma de poder hacerlo es declarando el estado de excepción y por ley, es decir, siempre y cuando se apruebe una ley que establezca y permita hacerlo. Además, entonces, es inconstitucional. Pero no perdamos de vista algo, Washington. Todas estas cosas que estamos conversando se las mantiene en un momento de contracción terrible de la economía. Mire lo que está ocurriendo con las flores, lo que está ocurriendo con el brócoli aquí en la sierra, lo que está ocurriendo con las exportaciones en la costa, sobre todo, los problemas que tenemos para exportar camarón, que el camarón está a la altura de las exportaciones del banano. 65% de las exportaciones del camarón van a la China. Y evidentemente se han reducido sustancialmente las exportaciones. Si usted conversa con un florícola, le va a decir que no tiene un solo pedido. Y así por el estilo. Entonces, el problema que tenemos adelante de nuestros ojos es la contracción que se puede venir por el lado del sector externo, con una caída de las exportaciones y un ingreso menor de divisas. En estas circunstancias, todos los países del mundo, sin excepción, todos, Colombia, Perú, aquí cerca, ¿no?, Chile, por supuesto los Estados Unidos, están metiendo importantes cantidades de recursos en la economía. Pero aquí el ministro de Finanzas está desesperado por pagar $1,000 millones justamente en este mes en concepto de pago de la deuda externa. Algo inconcebible. Nosotros creemos que las deudas por principio las deudas públicas y privadas deben siempre honrarse, pero hay prioridades en la vida. Y en este momento la prioridad del Ecuador es la salud de la gente y por supuesto el mantener una economía más o menos estable para que las cosas no colapsen, para que la pobreza no se incremente de manera sustantiva y el desempleo se dispare. Es más, el Ecuador debería conformar un Fondo Nacional de Emergencia en vez de pagar esos $1,000 millones, conformar un Fondo Nacional de Emergencia, porque no tenemos capacidad de resistencia, como están diciendo los propios médicos, si esto se sale de las manos. Solamente piense en los hospitales llamados centinelas que hay en el Ecuador, a los hospitales donde pueden acudir las personas aquejadas, y mire el total de la población. Entonces, Dios no lo permita, si aquí se produce algo parecido a lo de Italia, en fin, literalmente vamos a morir. Entonces, es evidente que hay que tomar todos los arbitrios necesarios y para eso se requiere fondos. Y la caja fiscal no tiene fondos, realmente no tiene un palo donde ahorcarse. Señor Martínez recogiendo plata para pagar la deuda. Más adelante, si usted me lo permite, quisiera esbozar algunas de las medidas que son las que nosotros estamos proponiendo en esta hora crucial para el Ecuador desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de la salud. Y solamente un comentario. En 48 horas más tarde de haber sido nombrado, el nuevo ministro de Hidrocarburos propone la concesión, la entrega del principal campo petrolero del Ecuador, Sacha. En medio de lo que está pasando en el Ecuador, el principal campo petrolero, el que produce 71,000 barriles diarios de petróleo y es el que nutre con importantes recursos al Ecuador, lo cual produciría una pérdida, según están diciendo ya los ingenieros del Colegio de Petróleos del Ecuador, una pérdida no inferior al 40% de todos los recursos que se recaudarían durante la concesión, la entrega, como lo quieran llamar.
Economista Flores, le saluda Licenia Espinel. Estas medidas que usted dice que van a contraer más la economía deben pasar por la Asamblea Nacional y ahí el escenario no es favorable al presidente Lenín Moreno. Hay sectores políticos que han anunciado que no van a apoyar la creación de más impuestos, entre estos, pues, el que tiene que ver con los vehículos y el descuento a los funcionarios públicos. Sin embargo, pese a ese escenario, el Fondo Monetario Internacional ha asegurado que el gobierno ha dado pasos positivos para enfrentar los desafíos del tema del coronavirus, del precio del petróleo, el riesgo país, etcétera, y que lo va a seguir respaldando y de una u otra forma esa es pues la parte con la que el gobierno cuenta para poder salir de este momento de apuros. Precisamente porque sigue una política equivocada. Primero, ojalá la Asamblea Nacional cumpla lo que usted acaba de referir, porque sería espantoso que no sea así y en vez de dar prioridad a la salud de los ecuatorianos y a la economía ecuatoriana, se dé prioridad a los amarres. Ojalá sea como usted dice y confiemos en que así sea. En cuanto a lo que está diciendo el Fondo Monetario, bueno, el Fondo Monetario ha venido diciendo esto permanentemente, pero la realidad del país es otra, pues simplemente es cuestión de ver, como dije hace un momento, el desempleo abierto y disfrazado. Y es más, el Fondo Monetario adopta una cierta actitud diplomática, ¿qué más puede decir? Pero son los hechos los que cuentan, la situación que estamos viviendo en el país, la situación de la economía, la contracción de la economía, el estancamiento que tenemos y los problemas no solamente de empleo, sino del crecimiento de la pobreza, medida en todas sus formas. Ahora, uno dice, bueno, es que el gobierno no tiene dinero, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo, Licenia, en este momento? Les dije hace un momento, somos firmes partidarios de que hay que honrar las deudas públicas y privadas, pero todo tiene un límite, hay prioridades. Lo que proponemos en primer lugar es una moratoria selectiva del pago de la deuda externa, selectiva y temporal hasta poder reestructurar la deuda. ¿Comenzando con qué? Comenzando con los 18.900 millones de dólares que son los bonos emitidos en los mercados internacionales, a tasas que son el triple de lo que pagan los países vecinos. Nosotros proponemos una suspensión temporal de este pago hasta poder reestructurar la deuda pública en general. No proponemos no pagar, proponemos generar las condiciones para poder pagar, pero en esta hora utilizar esos recursos para varios propósitos. Por supuesto, también el Estado debe realizar todas las acciones efectivas que sean posibles, conducentes a cambiar los contratos con los acreedores chinos y tailandeses que permitan liberar el petróleo ecuatoriano y que podamos nosotros, el Estado como tal, vender nuestro propio petróleo en el mercado spot libremente, ¿no? Y obtener mejores precios y mejores condiciones. Es decir, el primer punto que proponemos, ahora sí, es la suspensión de los pagos parciales y selectivos de la deuda para poder usar los recursos. Mire, solo en marzo son $1,000 millones, ¿no? Para poder usar los recursos en lo que requiere el país, en la salud y en la economía del país. ¿Qué más estamos proponiendo? Una moratoria fiscal escalonada entre 6 a 12 meses para las para las pequeñas y para las medianas empresas. Esas micro, pequeñas y medianas empresas son las que dan el 65% del empleo en el Ecuador, ¿no? Y constituyen el 95% de todas las empresas ecuatorianas. Las micro, pequeñas y medianas. Hay que darles un desahogo. Y ese desahogo no puede ser otra cosa que, como acabo de decir, temporalmente concederles una moratoria fiscal. Usar parte del dinero que se liberaría del pago de los intereses de la deuda, ¿para qué? Para fortalecer Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional, de manera de financiar más producción, pero financiar más producción de manera ágil y a tasas ventajosas, a tasas que los pequeños emprendimientos nuevos y existentes puedan acceder y puedan tener dinero para poder impulsar proyectos, es decir, reactivar la economía, no contraerla. Proponemos que se deseche cualquier nuevo impuesto establecido en cualquier forma, contribuciones, tasas, impuesto puro y duro, en fin, las propuestas del gobierno, que las deseche como lo está haciendo el mundo. Y claro,
proponemos que con ese dinero se reactive el plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado, que ha sido convertido en polvo. Se lo ha bajado de 15,000 millones de dólares a menos de 2,000 millones de dólares. Plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado tiene que ser reactivado, porque en este momento la obra pública y la presencia de la inversión pública es crucial para reactivar la economía y para reactivar el empleo. De manera que fundamentalmente lo que queremos decir con esto es que el ajuste o los programas de consolidación fiscal, como ahora se llaman al ajuste, no pueden recaer sobre las espaldas de la clase media y sobre las espaldas de la gente pobre, que está más allá de agobiada. También hacemos un pedido y una invocación al sector financiero privado, particularmente a los bancos y cooperativas, para que reduzcan los costos de sus servicios y además para que las tasas efectivas las tasas activas y efectivas de interés que cobran sean reducidas. Esto es importante para poder apoyar. Los bancos dicen que tienen 12,000 millones de dólares para dar crédito. Muy bien. Entonces, que nos ayuden, por lo menos temporalmente, bajando el costo de sus servicios y bajando las tasas de interés efectivas que cobran por otorgar crédito. Estas son medidas que van en la dirección correcta de la reactivación de la economía. Primero la vida, después la deuda. Ahora, economista, ¿hasta qué punto el régimen va a poder convencer a estos sectores a los que usted alude para que den una mano y logren con esa mano ayudar a sacar de la crisis al pueblo ecuatoriano? Porque se trata de todo el pueblo ecuatoriano, porque al parecer estos sectores miran únicamente sus intereses. Fácil es leer lo que declara el banquero Fidelegas cuando se le plantea algo parecido a lo que usted está señalando, y dice, pues no, nosotros no podemos mover absolutamente nada del esquema en el que hemos estado desenvolviéndonos, porque de lo contrario nos vamos nosotros a la crisis. Y el señor Lasso, incluso él pide que se les condonen o se les limiten impuestos, pero a su sector, y no a los ecuatorianos en general. Es decir, ¿cómo va a romper el presidente de la República este cerco que tiene y que prácticamente es el que gobierna? Mire, con excepción del último punto que mencioné, al que se refiere a la banca y a las cooperativas, todo lo demás está en manos directas del gobierno. Uh-huh. Es decir, el gobierno lo puede hacer hoy, de inmediato. No hay nada que le impida hacerlo. Empezando por eliminar y retirar esta propuesta que hizo en cadena nacional de nuevos impuestos. Realmente nosotros estamos horrorizados. ¿Cómo es posible que en semejante situación económica y de riesgo de la salud ecuatoriana se propongan aquí nuevos impuestos? Créame que estamos consternados de una cosa así. Entonces es evidente que hay que retirar la propuesta y reemplazarla por propuestas como las que acabamos de señalar. Todas esas otras propuestas están en manos del gobierno. En lo que tiene que ver con la banca y con las cooperativas, porque fundamentalmente es la banca y las cooperativas las que tienen mayor impacto, bueno, las mutualistas también, las que tienen mayor impacto en la concesión de créditos. No se trata de causarle problemas económicos a ningún sector, ni a la banca, ni a las cooperativas, porque además estos sectores funcionan con la plata de la gente, entonces nadie quiere hacerse un harakiri. Pero por lo menos temporalmente reducir el costo de los servicios. Los servicios bancarios en el Ecuador son elevados y las tasas de interés sí pueden ser reducidas, pero además no se olvide que la base de las tasas de interés las fija arbitrariamente el Banco Central. Y ni siquiera se sigue ningún modelo, sino que de manera arbitraria la burocracia fija la tasa. ¿Cómo puede la microempresa subsistir con una tasa de 25 o 30%, que es la que está actualmente? Imposible. Entonces, sí hay formas de poder ayudar en este sentido al crédito de este tipo de negocios. Pero algo más, pues, Washington. Para eso está Ban Ecuador, para eso está la Corporación Financiera Nacional. Lo que estamos proponiendo es usar buena parte de la deuda para fortalecer estas instituciones y que estas instituciones inicien un proceso, pero esta vez sí ágil, un proceso ordenado, ágil y eficiente de crédito para generar más producción, para que atiendan a los nuevos y viejos emprendimientos, como señalé hace un momento, en definitiva, para reactivar la economía.
y bajar todos los costos que sean posibles. Uno de los costos graves que tiene el Ecuador es el de la energía eléctrica. Entonces, el de energía eléctrica tiene un impacto muy grande, sobre todo en el sector de la producción, y encarecen los bienes que compra la gente. Cuando nos preguntamos cómo es posible que aquí la tasa de inflación esté reduciéndose y la gente ya no pueda pagar los precios que hay por los bienes y los servicios, porque esos bienes y esos servicios tienen unos costos de producción o trabajan con unos costos de producción elevados desde hace tiempo, no son los costos de ayer o de anteayer. Uno de esos costos es el de la energía eléctrica. Nosotros exportamos energía eléctrica a Colombia básicamente a menos de la mitad de lo que nos cobran los ecuatorianos. Es decir, el Estado en este momento tiene posibilidades de actuar. Es el Estado en este momento el que tiene que actuar. La respuesta podría ser, y me imagino que será la respuesta del Ministerio de Finanzas, pero no tenemos plata porque tenemos que pagar la deuda. Pues hay que dejar de pagar la deuda por lo menos temporalmente y dedicarle la plata a la gente. Los ecuatorianos no somos tramposos, ni estamos pidiendo hacer trampa. Estamos pidiendo un desahogo momentáneo, ¿no?, temporal, hasta poder generar las condiciones de pago, pero mientras tanto poder atender las prioridades que tiene el país. De ahí es de donde tiene que salir la plata para que el Estado en este momento pueda tener una tarea directa hacia la comunidad en el campo de la salud, en el campo de la seguridad y en el campo de la economía, porque si es que el impacto sobre las exportaciones se sigue produciendo, ¿por qué cree usted y por qué podemos nosotros pensar que los Estados Unidos están metiendo semejante cantidad de dinero en la economía? Son más allá de 2.000 billones de dólares, 2.000 millones de millones metidos en los últimos 15 días. Y el Banco Central de los Estados Unidos acaba de rebajar la tasa de interés a cero. A cero. Es la reducción más fuerte históricamente hablando de los últimos 50 años. ¿Para qué? Para que la economía no se impacte, para que saque la cabeza, para que respire. Y lo mismo están haciendo los países del mundo. Mire lo que acaba de hacer Alemania, la misma Italia en medio de la situación en que se encuentra, y en general en la América Latina también. Entonces, no es posible que el Ecuador se mantenga al margen, señalando, es que no tenemos dinero. Pues sí tenemos dinero, pero hay que saber dónde se usa cuando hay una prioridad, como hace cualquier padre de familia o como se hace en cualquier hogar. Cuando usted tiene una emergencia, si tiene una emergencia con uno de salud con uno de sus hijos, usted vende el carro pues para pagar las cuentas del hospital, no hace una fiesta ni se dedica a pagar otras deudas. Hay que pagar y en este caso atender lo prioritario. Y mientras se fortalezca la economía para poder pagar las deudas, hay que darle un respiro a la gente. Esa es la política económica correcta. Economista Eso es lo que venimos diciendo desde hace tiempos, pero infortunadamente se mira para otro lado. Y otra cosa, no, hay que mantener un poco de prudencia con las propuestas. En medio de la situación actual, no se puede alborotar más del grado con estas propuestas que está haciendo el ministro de Energía. El petróleo pertenece a los ecuatorianos, no le pertenece al gobierno. Y hay que contar con el criterio de los ecuatorianos para ver qué se hace o qué no se hace, qué se puede hacer o no se puede hacer. No es posible simplemente lanzar realmente una propuesta así y decir que ya en junio vamos a entregar los campos petroleros, ¿no? De manera que la dirección de la política económica es clara en cuanto a lo que hay que hacer. Veamos qué hace el gobierno, pero también a la gente hay que pedirle a la gente que presione ante el gobierno para que haya un cambio efectivo de política en unidad de los ecuatorianos. Esta es una hora en que todos debemos unirnos para exigir cambios importantes y para exigir la dirección correcta de la política de salud, de la política económica, y no solamente sobrellevar las crisis que tenemos de salud y económica, sino vencerlas y salir con éxito. Economista Flores, una consulta final. Tomando en cuenta la emergencia sanitaria y los problemas económicos que tiene el común de los mortales, no los grandes sectores de la economía, el ciudadano común y corriente, ¿qué tan viables en estos momentos propuestas como congelar deudas, léase créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, impuestos prediales, en fin, gastos que tienen que ser obligatoriamente cubiertos, pero si el ciudadano común y corriente se ve afectado en su actividad productiva, ¿cómo los va a cubrir?
Bueno, para empezar, le comencé diciendo que una de las medidas que nosotros proponemos por el lado del Estado es una moratoria fiscal de 6 a 12 meses de manera escalonada. De manera escalonada porque no todo el mundo debe lo mismo, entonces los plazos también tienen que cambiar. Y en lo que tiene que ver con el sector privado, es el sector privado el que tiene que hacer los mayores esfuerzos, no para no cobrar, nadie quiere que quiebren, porque el sector privado, los bancos, las cooperativas, como dije, se manejan con la plata de la gente, entonces deben estar vivos, estables y solventes. Pero sí se puede diferir determinados cobros, determinados pagos que la gente tiene que hacer, ¿no? Simplemente, mire, cuando usted le debe poco a un banco, el problema es suyo, pero cuando le debe mucho, el problema es el del banco. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un análisis de cómo pueden las instituciones financieras ayudar, hasta dónde pueden estirar la sábana sin perjudicar la solvencia y la liquidez de las instituciones. Sería terrible que las instituciones financieras entren en caos o entren en problemas. Pero es evidente que sí tienen posibilidad de ayudar. Yo les señalé hace un momento a dos medidas que son importantes. Reducción de tasas de interés. Nadie pide que las bajen a la mitad, pero sí que se amplíen los plazos de cobro, que se reduzcan las tasas de interés y que se baje el costo de los servicios. Y claro, van a tener menos utilidades. No es que no van a tener utilidades, van a tener menos utilidades, pero van a poder sobrevivir. Porque si los ecuatorianos no sobreviven económicamente o tienen serios problemas, entonces ellos también van a ser impactados. Esto de ida o de venida nos pega a todos, de manera que hay que tener presente que esto es por el bien común, y el bien común es la obligación, el buscar el bien común es la obligación no solamente del Estado, sino también de la sociedad civil, de manera que todos debemos ayudar para que la búsqueda del bien común se convierta en una realidad. Y estas son algunas de las medidas, a nuestro juicio importantes, que apuntan en la búsqueda del bien común, de la estabilidad económica, la estabilidad social, y por supuesto para no seguir ampliando los niveles de pobreza que hay en el Ecuador, que son ya verdaderamente penosos. Muy bien, muchas gracias a Marco Flores, exministro de Finanzas, el aporte para orientación de la ciudadanía. Gracias nuevamente, economista Marco Flores. Y a nuestra audiencia les contamos que la respuesta a la consulta que le hicimos esta mañana en el marco de este diálogo es la siguiente. ¿Está de acuerdo con las medidas económicas anunciadas por el gobierno? Un 13% ha dicho que sí, frente a un 87%, que ha dicho que no. Bueno, volvemos, amigas y amigos. Luego estaremos ya dialogando con Marcelo Aguilar, epidemiólogo. Volvemos.